Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, estamos agradecidos una vez más porque vamos a compartir la lección, el resumen. Oh Señor, que en esta hora nos puedas dirigir, que sea nuestro maestro de maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos amigos y amigas, bienvenidos una vez más, hermanos y hermanas, a lo que es nuestro resumen de la lección del folleto Escuela Sabática, lección número 5. Y vamos a tener este pequeño resumen. Como siempre decimos, le motivamos a estudiar día por día la lección de Escuela Sabática. Nosotros por aquí lo que hacemos es un pequeño resumen del folleto y comentamos de él. Y la lección número 5, el extranjero dentro de tus puertas. La verdad presente, Deuteronomio, Escuela Sabática, guía de estudio de la Biblia. Y en esta semana la lección estará apoyado sobre los libros y capítulos de la Biblia: Marcos capítulo 12, versículo 29 al 31, Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 al 19, Salmo 146, 5 al 10, Mateo 7, 12, Deuteronomio capítulo 27, versículo 19, y Santiago capítulo 1, versículo 27, Santiago 2, 11. El versículo para memorizar está en Deuteronomio capítulo 10, versículo 19. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Este es el resumen de la lección del sábado, que comienza diciendo que, como leímos la semana pasada, cuando un escriba le preguntó acerca del primer mandamiento a Jesús, esto está en Marcos 12, 28, Jesús respondió afirmando que Dios es uno. Y luego dijo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Marcos 12:30. Dios es uno. Eso hay que comprenderlo. Las personas, muchas personas entienden que hay muchos dioses, pero Dios es uno. Y ese Dios que es uno es el Dios creador de los cielos y la tierra, de todo lo que existe y de nosotros, porque Él también nos creó. Y Jesús también añade que tenemos que amar al Señor Dios, a Jehová, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Hemos comentado, hemos dicho acerca de esto, porque es interesante entender que si no amamos a Dios de todo corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, entonces será una carga. Todo lo que dice la Biblia, todo lo que pide Dios para nosotros, será una carga para el ser humano. ¿Por qué? Porque si no hay amor, no hay motivación, no hay interés. Cuando hay amor, las cosas fluyen espontáneamente, las cosas es más fácil obedecer, es más fácil hacer cuando hay amor. Por eso es que es importante el llamado que hace Jesús, amar a Jehová con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Porque si no es así, el enemigo que trata de ocupar la mente del hombre, el corazón del hombre, pues lo va a manejar. Y por eso es que usted ve este mundo con tanta violencia, perdón, con tanto agresividad, con tanta furia, con tantas cosas que hay, porque el hombre no quiere depender de Dios. El hombre quiere depender del hombre. El hombre quiere depender de sí mismo. ¿Y qué cosa buena hay en el hombre? Todo lo bueno que puede surgir del hombre es porque Dios lo provee. Entonces es importante conectar con Jehová. Sin embargo, Jesús prosiguió y expresó algo sobre lo que el escriba no había preguntado. El segundo mandamiento, sabiendo lo importante que era, Jesús dijo, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Marcos capítulo 12, versículo 31. Pero ¿cómo podemos amar a nuestro prójimo si no amamos a Dios? Nosotros
cuando nos acercamos a Dios, que vamos a aprender de Dios, ese temor, ese respeto, pues Dios nos enseñará con este amor a amar a nuestro prójimo. No creo que ningún ser humano vaya a amar al prójimo al punto de dar su vida sin primero amar a Dios. Dios es quien nos enseña. Dios es quien nos guía. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia, un Dios compasivo, un Dios lleno de bondad. Y eso, a medida que vamos relacionándonos con Dios, con Jehová, pues Él nos enseña. Y así entonces es la única manera que podemos amar a nuestro prójimo sin hipocresía, con libertad y genuinamente. Una vez más, Jesús nos invitó a algo nuevo, algo que los judíos no habían escuchado antes, el llamado de amar a Dios sobre todo, la idea de amar al prójimo y de amar a los demás como una forma de expresar nuestro amor a Dios, y fueron tomados del libro de Deuteronomio. Vamos al resumen de la parte del domingo que se titula Circuncidad vuestro corazón. ¿Por qué? El corazón es como un baúl, como una caja importante donde usted guarda cosas importantes. Entonces, de lo que está lleno el baúl, de lo que está lleno el corazón, seremos. Entonces, es importante que nuestro corazón esté guiado por el Espíritu de Dios, esté guiado por Dios, esté guiado por Jesús, porque si no es así, será guiado por el enemigo. Y un ser humano guiado por el enemigo va a hacer las cosas del mundo, va a hacer cosas indebidas, va a hacer cosas que a Dios no le agrada. Entonces es importante entender que si nuestro corazón no es guiado por Dios, será guiado entonces por el enemigo. Es importante que nosotros entreguemos nuestro corazón para que así podamos llenarnos de Dios y Dios pueda capacitarnos. Deuteronomio capítulo 10 y 9 es básicamente la reafirmación del pacto que Dios había hecho con Israel. De hecho, gran parte de este libro es una especie de renovación del pacto. Es decir, incluso después de su terrible pecado en Horeb, en el que no vio Moisés, los dejó por un tiempo y cayeron en la idolatría. El Señor todavía no había terminado con ellos. Un momento que Moisés se separa de ellos, los deja con el líder Aarón, pero este era un líder débil, que se dejaba manejar fácil por el pueblo. El pueblo faltó Moisés y ya quería otro Dios. El pueblo faltó Moisés y ya quería pues adorar imágenes. Y eso fue lo que ellos hicieron. Entonces, Moisés, cuando regresa de hablar con Dios, que regresa con los mandamientos, dice que rompió las tablas, los 10 mandamientos. Deuteronomio capítulo 9, versículo 17. Una señal del pacto quebrantado, para demostrar cuánto aborrecía ese crimen. Arrojó al suelo las tablas de piedra que se quebraron a la vista del pueblo, dando a entender en esta forma que así como ellos habían roto su pacto con Dios, así también Dios rompía su pacto con ellos. Era una percepción de Moisés. Moisés se llenó de ira. Moisés viendo este pueblo malagradecido, este pueblo que Dios había sacado con mano fuerte de Egipto, un pueblo que, como hemos dicho anteriormente, Dios le suministraba los alimentos, el vestido, todo, y de repente Moisés falta un poco y ya ellos estaban tras la idolatría. El ser humano es así. Nosotros somos así. Muchas veces cuando las cosas van bien, cuando las cosas están de maravilla, a veces nos olvidamos de Dios. O puede ser que cuando estén las cosas malas, que estamos en quiebra, que estamos en crisis, también queremos olvidarnos de Dios. No, nosotros debemos ser constantes. Todos hemos pasado por crisis altas y bajas. Todos hemos tenido situaciones. Pero el pueblo de Israel en ese momento se fue demasiado lejos, porque Dios estaba siendo muy bondadoso con ellos, tenía tanta misericordia, le tenía tantas cosas. Sin embargo, el pueblo se fue tras la idolatría.
Pero una vez más, Dios habla con Moisés y le dice que hiciera nuevamente el mismo decreto, lo que él le había dictado en el monte, y le diera al pueblo como una forma de restaurar lo que se había perdido, de una oportunidad al pueblo. Y así hace Dios en este tiempo. Dios nos da la oportunidad de regresar. Dios nos da la oportunidad de venir a Él. Dios nos da la oportunidad de entregarle nuestro corazón. Entonces, no correr más, sino depender de Dios. Y a medida que dependemos de Dios, entonces podremos vencer a través de Jesús las calamidades, las cosas que enfrentamos, las cosas que se levantan, las circunstancias que nos hacen llorar, nos hacen sufrir. Dios nos capacitará para cuando vengan los tiempos malos saber salir de ellos. Bien, vamos al resumen del lunes. Amaréis al extranjero. En medio de estas amonestaciones, Moisés declara aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Deuteronomio 10:14. Qué expresión tan poderosa de la soberanía del Señor. Una idea que también se encuentra en otros lugares de la Biblia. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24:1. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Nosotros somos mayordomos, administradores de las cosas que Dios nos da. Todo es de Dios. Nosotros mismos somos de Dios porque somos creación de Dios. Entonces, todo le pertenece a Dios. Entonces, el hombre cuando alcanza sus objetivos, sus metas, sus sueños, alcanza logro, alcanza prosperidad, alcanza estatus, etcétera. Muchas veces el hombre piensa que todo lo que le rodea o todo lo que tiene simplemente es de él. Dios provee, Dios te da, Dios se manifiesta con misericordia y con bondad para que tú puedas administrar, ya sea ese cargo, ya sea esa casa, ya sea esas cosas que tú has logrado. Es importante entender que todo pertenece a Dios. Nuestra vida pertenece a Dios. Entonces, nosotros debemos, por creación y por reconciliación, por la muerte de Cristo y resurrección, 2 veces nos debemos al Creador y debemos pues adorarle con toda gloria. Jehová no solo es el soberano del cielo y de la tierra, también es Dios de dioses y Señor de señores. Deuteronomio 10:17. Esto no significa que haya otros dioses. Escuche bien. Esto no significa que haya otros dioses, dioses menores como los supuestos dioses que adoraban los paganos a su alrededor, más que hablar de que solo Él es el único Dios, ¿verdad? Más bien es una forma de afirmar su supremacía total sobre todos los demás poderes reales o imaginarios, ya sea en el cielo y en la tierra. ¿Qué contraste tan poderoso se presenta aquí? También, si Jehová es Dios de dioses y Señor de señores, el gobernante soberano, sustentador de la creación, como dice Colosenses 1:16 y 17, pero también se preocupa por los huérfanos, por las viudas y por los extranjeros, y muestra su cuidado al satisfacer sus necesidades físicas e inmediatas. El Dios que toma nota cuando un gorrión cae al suelo, como dice Mateo 10:29, conoce la difícil situación de los marginados de la sociedad. En otras palabras, es como si el Señor le estuviera diciendo al pueblo, está bien, tal vez sean los elegidos, son especiales y los amo, pero también amo a los demás, incluyendo a los necesitados y a los desamparados que hay entre ustedes. Y así como yo los amo, ustedes también deben amarlos. O sea, no hacer esa preferencia, sesión de personas, sino ver las personas todos
iguales. El rico, el pobre, el necesitado, el desamparado, pero también el que está dentro de nuestras puertas con necesidad o no. O sea, todas las personas delante de Jehová son iguales. ¿Cuál es el llamado? Que nosotros que venimos a Dios, que le adoramos y que nos enseña pues el amor, que podamos también tener compasión, que podamos también tener misericordia y que podamos aceptar a todos por igual, que podamos darle el amor a las personas, así como Dios nos ama, así también nosotros debemos amar a nuestro prójimo. Bien, vamos al resumen de la lección del martes. Porque extranjeros fuisteis en Egipto. Siglos antes, el Señor le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Génesis 15:13. Esto es, por supuesto, lo que sucedió en los primeros capítulos del Éxodo, la dramática historia de su redención y la salvación de Egipto, que está en Éxodo 14, 13, 15 y 13. Se registró para la posteridad como anuncio de la redención y la salvación que se nos ha dado en Cristo Jesús. En este versículo, el Señor quiere que recuerden dónde habían estado y lo que ellos eran, es decir, extranjeros en otra tierra. Entraron como capataces en el tiempo de José, y luego José muere, toda esa generación, y ellos de extranjeros lo esclavizaron como los abusaron de ellos por más de 400 años. Y así el Señor lo liberta, el Señor le da liberación. Yo no sé si alguien me está escuchando, cuál es tu esclavitud. La esclavitud puede estar representado por vicios, ya sea que usted le guste el alcohol, o le gusta fumar, o le gustan otras cosas que en el mundo, para el mundo, son de que buenas, pero delante de Dios son malas y que le causan al hombre pena, le causa dolor, tristeza, angustia y hasta la muerte. Dios hace un llamado para todas aquellas personas que se sienten esclavizadas, así como él pudo sacar con mano fuerte el pueblo de Israel de Egipto. Así Dios también quiere darte liberación. Así Dios quiere darte la oportunidad de que tú le adores, de que tú le conozcas. La esclavitud puede estar representada en ese pecado que uno acaricia ahí y que está oculto, y esas cosas que hacemos que al final no hacen daño. Entonces, Dios nos hace ese llamado, Dios le hace el llamado a las personas para que puedan adorarle, para que puedan aprender de él y puedan saber de que Dios tiene mucha compasión. Así como lo tuvo con Israel, así también lo tiene con nosotros en el día de hoy. Vamos a pasar al resumen del miércoles. Juzgar justamente. Como creyentes hemos sido llamados a reflejar el carácter de Dios, no a juzgar a los demás por su apariencia, por su forma de adorar, por su forma de buscar a Dios, por su estilo de vida. No podemos juzgar. Estamos llamados a ser reparadores deportivos. Estamos llamados pues, a tener, para enseñar lo que Dios nos enseña a nosotros, enseñárselo a las personas que están ignorantes, que no están conectados a la vida, que no están conectados a Dios, y ellos piensan que están haciendo las cosas correctas. No estamos llamados a juzgar, estamos llamados a ayudar, a reflexionar con los demás. Entonces, repito, los creyentes hemos sido llamados a reflejar el carácter de Dios. Pablo escribió: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19. Después de todo, originalmente habíamos sido hechos a imagen de Dios. Génesis 1:27. Una imagen que luego el pecado desfiguró. Y como vivimos cuando Moisés habló del poder y la majestad de Dios, también dijo que Dios no
no aceptaba sobornos y que se preocupaba por los débiles y los marginados. Dios hace esto, por lo tanto, nosotros también debemos hacer lo mismo. Esto es precioso. Aquí está prácticamente el resumen del miércoles. Tratar a las personas como Dios nos trata, ver a las personas como Dios nos ve, no juzgar a los demás, no condenarlos, no levantar falso testimonio, no levantar calumnias, sino que si vemos a un hermano débil, a alguien caído, pues que podamos extender la mano, podamos orar, podamos ayudarlo dentro de lo que cabe, lo que se pueda, pues que esa persona vea que nos acercamos para hacer un sostén, para acogerlo, para ayudarlo, no para condenarlo. Esto es interesante porque Dios así es que nos ve a todos nosotros. Es casi proverbial el hecho de que los débiles, los pobres y los marginados no tengan el mismo tipo de justicia. En la mayoría de los tribunales humanos, que quienes tienen dinero, poder y conexiones, no importa el país, la época, la cultura, ni cuán elevados sean los principios de justicia y equidad consagrados en constituciones o leyes, o que sea la realidad, sigue siendo la misma. Los pobres, los débiles y los marginados casi nunca obtienen la justicia que otros reciben. Entonces, por eso es notable lo que el Señor mismo estaba diciendo aquí. Esta injusticia que está en todas partes no debe comentarse, no debe cometerse, perdón, en Israel, entre el pueblo de Dios, los que representan a Dios, los que representan el ministerio de Dios, de la predicación. Entonces, no estamos llamados a juzgar, no estamos llamados a condenar, no estamos llamados pues a señalar, sino que a tener misericordia, a buscar la fortaleza, esas personas que caen, que en un momento tienen debilidad, pues ayudarla, porque cada uno de nosotros hemos pasado por ahí. Cada uno de nosotros en algún momento tuvo debilidad, tuvo caída, cometió errores. Somos imperfectos, pero también nosotros hemos reflexionado, también hemos pues levantado la cabeza y hemos salido de la situación por la que por un error pues nos vimos involucrados. Y como Dios tiene compasión y misericordia y ha perdonado nuestros pecados, también Dios espera que nosotros pues ayudemos a otros, porque también la salvación es para todos. Bien, vamos a resumir del jueves, religión pura ante Dios. Perdón. Una vez más, vemos la preocupación del Señor por la dignidad humana básica. Puede ser que alguien te deba algo y sea hora de recobrarlo, pero muéstrale un poco de respeto, un poco de dignidad. No irrumpas en su casa para exigirle, espera afuera y deja que él salga y te lo dé. Deuteronomio 24, 12 y 13. Parece decir que si algún pobre te da su manto como garantía, al menos debes dejarlo dormir con él durante la noche. Los otros versículos hablan de cómo tratar a los pobres que trabajan para ellos, que pueden ser oprimidos con tanta facilidad. No los opriman, porque a los ojos de Dios es un pecado, por cierto, y grave. Y esto ocurre mucho en todos lugares del mundo, donde hay jefes, hay personas que te oprimen, hay personas que te presionan, hay personas que te llevan a un punto hasta de perder los estribos. Hay un punto donde te oprimen tanto que tú no puedes más. Entonces, el llamado que hace Dios a través de Deuteronomio capítulo 24, 2 y 13 es que no
podemos hacer esto, porque esto Dios lo ve como un pecado y un pecado grave. Israel debía dar testimonio como pueblo santo que anda en la verdad en medio de en un mundo lleno de errores, ¿verdad? Idolatría, maldad y pecado. Seguramente tendría que ser amables con los demás, con los débiles, por ejemplo, con los marginados entre ellos. De lo contrario, su testimonio no serviría para nada. Entonces, nosotros, el Israel moderno, perdón, que también cometemos errores, nos apartamos de muchas formas. El ser humano cae en idolatría, de muchas formas. Entonces, recapacitar, entender que Dios es el soberano, que es el dueño del cielo y la tierra, y que si le estamos sirviendo a Él, si nos acercamos a Él, es con la única intención de aprender. Y a medida que vamos aprendiendo de Jehová Dios, entonces vamos a tener un poco de misericordia con nuestro prójimo, porque va muy de la mano el amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y amar a tu prójimo. Primero te dice, ama a Jehová Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, para que tú puedas amar a tu prójimo, porque es imposible hacerlo al revés, es imposible. Entonces, aquí es donde, si nos acercamos a Dios, vamos a aprender a no oprimir a nuestro prójimo. Vamos a aprender a valorar a nuestro prójimo. Vamos a aprender a darle el lugar que ellos merecen. Si somos jefes, si somos encargados, si somos primero en una línea, etcétera. Nosotros tenemos que buscar la capacidad para poder tener recursos humanos con los demás. No creerse que es el tutumpote, creerse que ese cargo es para siempre, que es lo que el hombre piensa, que las ocupaciones, los cargos son para siempre. Mira, hasta la vida es pasajera. Entonces, hay que tener misericordia, hay que tener compasión, hay que ser sensible, hay que ser flexible, hay que tener cierta humildad cuando tenemos ciertos puestos o no, cuando tenemos ciertos cargos o no, tener la suficiente madurez para tratar bien a nuestro prójimo. Bien, vamos a pasar al resumen del viernes. El viernes dice así: es difícil imaginar que aún en las mejores épocas, como en los reinados de David y Salomón, cuando la nación de Israel había sido tan bendecida por Dios, sin embargo, quizá haya oprimido tanto a los pobres, los desamparados y los marginados entre ellos. Por eso, como pisotean al desvalido y le imponen tributo de grano, no vivirán en las casas de piedra labrada que han construido, ni beberán el vino de los selectos viñedos que han plantado. Yo sé cuán numerosos son sus delitos y cuán grandes sus pecados. Amós 5, 11 y 12. El Señor entra en juicio contra los ancianos y jefes de su pueblo. Ustedes han devoronado la viña y el despojo del pobre está en sus casas. O sea que no podemos maltratar, lo decimos nuevamente, no podemos abusar de las personas que están a nuestro cargo. Tenemos que ser misericordiosos, compasivos y amorosos. Este es el resumen de la lección de esta semana. Trata mucho acerca del amor, de la compasión, de amar a Dios con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra fuerza, amar a nuestro prójimo, dar un buen trato a nuestro prójimo. Esta semana va a tratar la lección de tener misericordia,
de ser compasivo, de ser fiel, de ser obediente, no cometer los mismos errores que cometió el Israel antiguo, sino acatar las leyes y las normas que Dios nos ha puesto, que Dios ha puesto para que el hombre pueda salvarse. Bien, dicho esto, que el Señor le bendiga, le motivo a que pueda estudiar la lección día por día junto a la Biblia, para que el sábado pueda usted disfrutar con el maestro en la iglesia, discutir la lección y aportar, ¿verdad?, ideas interesantes. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por esta lección tan importante que nos enseña a que tenemos que amarte con todo nuestro corazón y nuestra mente. A nuestro prójimo, que podamos, pues, valorar a nuestro prójimo, darle un buen trato, ser compasivo, tener misericordia. Oh Señor, Espíritu de Dios, ayúdanos cada día más a ser fiel y que podamos hacer las cosas que a ti te agradan. En el dulce nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.